Así que durante este corto espacio de tiempo que vamos a tener aquí, yo le invito a que disponga su corazón en esta mañana porque vamos a adentrarnos en las generalidades, los detalles técnicos y característicos del libro de los Salmos, que sin duda un buen devocional sobre los Salmos no puede obviar, sino que necesita necesariamente adentrarse en ellos para poder dar algunas características generales de lo que se trata el salmo o los salmos. Cuando nosotros estamos entrando a los salmos, estamos centrándonos en el templo del Señor, un lugar donde de manera especial nosotros podemos encontrar a Dios y disfrutar de comunión con el Señor. De hecho, los judíos desde hace más de 3000 años y también los cristianos desde hace unos 2000 han encontrado en los salmos una guía inspiradora para su oración, para su adoración y para su comunión con Dios. Es cierto que Dios está presente en todo lugar y de hecho en todo lugar de la Biblia. De hecho, eso es lo que se enseña en la Escritura. Sin embargo, podemos ver de una forma manifiesta una forma de adentrarnos en el corazón de aquellos que están escribiendo y de aquellos que están cantando los salmos. No se trata meramente de teología académica, sino que se trata de acontecimientos personales y especiales de cada uno de los autores cuando estaban escribiendo los salmos. Desde su peregrinaje de sus ciudades natales hasta Jerusalén, hasta en sus momentos de intimidad personal, los autores de los salmos han usado y han utilizado esta forma de escritura poética para que podamos adorar tanto nosotros como ellos también al Señor. Han sido los salmos influyentes a través de los siglos. Ellos no son primordialmente para edificar, elevar o purificar al adorador. Es decir, que no son principalmente antropocéntricos, no se tratan del ser humano principalmente, pero también hablan del ser humano. Sin embargo, se refieren principalmente a Dios y la adoración hacia el Señor. Él es el objeto primario de la adoración. Por eso podríamos decir que ellos son teocéntricos. En ese orden de ideas, los salmos son una fuente inspiradora de denuedo en la oración, de certeza teológica, de confianza en Dios, de responsabilidad histórica y social, y también, por supuesto, de una adoración estética que no deja de ser menos importante en la escritura. Es decir, una adoración bella, una adoración que tiene organización, estructura, melodía, armonía. Cuando hablamos de los salmos, tenemos que hablar de la adoración congregacional, tiempos en los cuales los hombres se reúnen juntos para adorar al Señor. Y la mayoría de todos los salmos que conocemos son salmos en los cuales las personas se basaban para adorar al Señor de una forma conjunta. Veamos, antes de entrarnos en detalles sobre los salmos, cuál es el contexto de los salmos. ¿En qué contexto se desarrollan los salmos? Bueno, algunos salmos ya habían sido escritos antes de los salmos, es decir, que antes de lo que conocemos como la recopilación o la colección de los 5 libros de los salmos, que van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41, llamado el primer libro de los salmos o los salmos de David, el segundo libro de los salmos, que va desde el capítulo 42 hasta el capítulo 72, llamado normalmente así, segundo libro. El tercer libro de los Salmos, que va desde el capítulo 73 hasta el capítulo 89. El cuarto libro, que va desde el capítulo 90 hasta el capítulo 106. Y el último libro de los Salmos, el quinto libro de los Salmos, que va desde el capítulo 107 hasta el capítulo 150, nos manifiestan una progresión y una colección progresiva de escritos de adoración al Señor. Sin embargo, no son los primeros que tienen ese tipo de literatura poética. Ya había sido utilizado en otros lugares de la escritura. Permíteme un momento que yo te recuerde algunos de ellos. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 15, en el verso 1 al 18, si tú lo recuerdas,
se encuentra una poesía llamada Cántico de Moisés y de María, un cántico hebreo que más parece una historia de 3 o 4 hojas de la escritura que una canción. Sin embargo, que fue repetida muchas veces cada vez que se pelearon guerras en Israel. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 15 verso 1 al 18. Otras canciones famosas del Antiguo Testamento se encuentran en los llamados oráculos de Balaam. Si usted recuerda, el famoso Balaam traiciona al Señor y la profecía cuando él enseña al, a Balac cómo poder hacer que los israelitas transgredan la ley de Dios, al enseñarle cómo hacer que ellos se relacionen con mujeres extranjeras que sirven a otros dioses. En esa sección, en Números capítulo 23 y 24, se conoce normalmente como el primer oráculo de Balaam, segundo oráculo de Balaam, tercer oráculo de Balaam, cuarto oráculo de Balaam y quinto oráculo de Balaam. Esto, estos oráculos son canciones que no son canciones paganas. Recordemos que Balaam es un profeta traidor, pero inicialmente es un profeta del Señor. Y antes de traicionar al Señor, él él en medio de sus profecías, de lo que está diciendo, le está enseñando al rey de Moab, a Balac, le está enseñando verdades grandiosas. Por ejemplo, permíteme solamente que te lea el primero de los oráculos de Balaam. El primer oráculo de Balaam dice, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al Dios, al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Esto es una canción, un salmo que está profesando Balaam al rey de Moab, al rey Balac. Y en él se encuentra la afirmación de la grandeza del Señor y de la grandeza de Israel. Y como usted se dará cuenta, en este primer oráculo de Balaam, él no ha maldicho al pueblo de Israel, él no lo maldijo. Y tampoco le enseña todavía a Balac a cómo engañar al pueblo de Israel. Todavía no es un profeta malvado, ni pagano, ni es un profeta todavía traidor, pero está cantando un cántico al Señor en su forma de expresarse sobre la profecía que el Señor le dio. Él dice, maldeciré yo al que Jehová no maldijo, puedo execrar al que Dios no ha execrado, es decir, puedo maldecir, decir cosas malas sobre el que Dios no ha dicho cosas malas. Otro famoso cántico en el Antiguo Testamento se encuentra en Deuteronomio 32. Es otro cántico de Moisés. Normalmente lo vemos allí como una reliquia histórica del pueblo de Israel, porque pocos son los cánticos que Moisés como tal pudo expresar. Permítame un momento que yo lea este cántico para ti. Es un cántico maravilloso. De hecho, es un cántico que da esperanza, pero que también al mismo tiempo da seguridad con respecto a quién es Dios, de hecho, a quién es nuestro Dios y a quién es el Dios que nosotros servimos. De esta manera nosotros vemos entonces esto. Escucha cómo canta Moisés. Dice, voy a leer desde el versículo anterior. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escucha cielo y hablaré, y oiga tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi esperanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios.
Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre las plumas. Jehová solo le guió. Lo hizo cubrir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase la miel de la peña y aceite duro del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de cordero y carneros de Basán, también machos cabríos como lo mejor del trigo. Y de la sangre de la uva bebiste vino, pero engordó Jerusum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grosura. Entonces abandonó Dios lo que hizo, que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios, no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste de Dios tu creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me motivaron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y les convocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, y encenderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviará también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y por dentro las cámaras el espanto. Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido a la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra poderosa mano ha hecho esto, y no Jehová, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendiesen esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podrían perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma y de la vid de ellos y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel sus áspides. ¿No tengo yo todo esto guardado conmigo?
sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie se resbalará, porque el día de la aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en la que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y dirá, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Oh, mis hermanos, esto es solamente un salmo. Ustedes se darán cuenta la largura de todo este salmo. Es un salmo largo, pero un salmo diciente que abarca la historia de todo Israel aún antes de que esa historia comience. Él está diciendo que los llevará a cautiverio antes del cautiverio, que los matará a espada antes de matarlos a espada, que vengará su sangre de aquellos que los asesinen antes de que los asesinen. Dios está mostrando aquí otro de los grandes cánticos famosos del Antiguo Testamento. El siguiente que no voy a leer es el cántico de Débora. Se encuentra en Jueces capítulo 5. En Jueces 5, Débora está entonando un cántico debajo de la famosa palmera de Débora, la palmera en la que ella se sentaba para juzgar al pueblo de Israel. Y ella entona este cántico seguramente acompañado por el arpa. Y entona ese cántico para el Señor que fue famoso en el tiempo de los jueces. El siguiente es el cántico de Ana, ¿lo recuerda? Ana estéril, no podía tener hijos y le pide al Señor, por favor, dame un hijo. Manoa ya tenía hijos de otra de sus esposas. Pero Ana, perdón, esta no es Ana la de Manoa, sino Ana la de Samuel. Pero su esposo ya tenía hijos de sus esposas y esta era estéril. Y ella le ruega al Señor, Señor, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar al servicio del templo, lo voy a llevar para que viva en el templo. Y luego ella canta y dice en medio de su cántico, en la primera carta, el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 verso 1 al 10, y ella dice, aún la que era estéril ha dado a luz 7. También se mencionan libros que parecen ser colecciones de cánticos, que no se encuentran como literatura inspirada, pero que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, el libro de las batallas de Jehová, mencionado en Números capítulo 21, verso 14. Escucha lo que dice el verso. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Armón. Así que parece que esto era un libro histórico que traía memoria de las batallas del Señor. Normalmente, todas las formas hebreas en las que se menciona históricamente la batalla son cánticos y son poesía. Este libro no lo tenemos nosotros y se ha perdido en los anales de la historia. El otro libro parecido a esto es el libro de Jasher o de Yasser. El libro de Yasser es un libro que se menciona en Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18. De hecho, también se menciona en el libro de Josué, ese famoso libro de Yasser. Parece que fuera un libro histórico y también un cancionero utilizado para recordar las victorias del Señor. Además, los libros de Samuel y los libros de Crónicas también contienen varios salmos en ellos. Ahora,
Esto no es algo necesariamente innato del pueblo de Israel. Los pueblos antiguos también utilizaban cánticos en sus cultos religiosos. Tenemos algunos de ellos de Mesopotamia, de los babilonios, de Egipto, incluso los escritos ugaríticos, es decir, aquel pueblo que habitó en la región de Canaán antes de los cananeos. Sin embargo, solamente es en Israel donde se desarrolló de una forma mucho más prominente la himnología y las canciones de alabanza al Señor. Israel no desarrolló algunas artes como por ejemplo las artes manuales, la formación de estatuas y relieves, seguramente porque el segundo mandamiento limita este tipo de arte en el pueblo de Israel. Recuerde que el segundo mandamiento decía que no se harían imagen ni ninguna semejanza de cosa que estuviera arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Y normalmente en las regiones del mundo donde se desarrolló este tipo de arte se encontró asociado constantemente al paganismo y a la adoración de las esculturas o de las imágenes. Israel tampoco desarrolló muchas de las artes dramáticas, probablemente porque en los pueblos paganos el drama tenía relación estrecha con los ritos paganos. Pero Israel se destacó en su música, en su canto y en su himnología. La poesía ugarítica demuestra varias semejanzas con los cánticos de Israel, pues los restos de Ugarit en Siria son producto de la civilización cananea fenicia, es decir, una mezcla entre los cananeos que habitaron en la región que Dios luego le da por heredad al pueblo de Israel, como los que se encontraban en la famosa y más antigua civilización conocida, la civilización fenicia. La civilización fenicia y cananea se mezclan para escribir algunos himnos o cánticos que conocemos como cánticos ugaríticos. Estas poesías tienen alrededor de 1400 años antes de Cristo, es decir, aproximadamente 3400 años, 3500 años antes de nuestra era. Son cánticos que no adoraban al Dios de la creación, sino que adoraban a Baal, a Astarot, a Anac y a otros dioses cananeos. Las investigaciones de los expertos sobre algunos textos ugaríticos han dado luz sobre algunas expresiones que se encuentran en la Biblia y ciertas costumbres cananeas. El hecho de contener formas de poesía y pares de vocablos en líneas poéticas paralelas muy semejantes a los salmos han influido para que algunos biblistas acepten las fechas tempranas para los salmos. Con todo, la poesía de los salmos es más variada y mucho más desarrollada que cualquier tipo de cántico o himno ugarítico. Normalmente dentro de los salmos nosotros encontramos un gran contenido de paralelismos. Es una forma hebrea lingüística o literaria. Esa forma hebrea literaria normalmente se, se mezcla en tres elementos específicos, normalmente llamados como paralelismos sinónimos, paralelismos sintéticos y paralelismos antitéticos. Permítame para tu comprensión que yo pueda darte algunos ejemplos de ese tipo de literatura. Cuando hablamos de paralelismo sinónimo, estamos diciendo que hay una especie de segunda afirmación, una dualidad, que repite lo mismo pero en palabras distintas o similares. Mira cómo es el paralelismo sinónimo. Voy a leer un verso de los Salmos, en el Salmo 2, verso 4. Dice, el que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Nota el paralelismo sinónimo. La primera expresión dice, el que habita en los cielos se reirá. La segunda expresión dice, el Señor se burlará de ellos. Es solamente una expresión sinónima, aunque tiene palabras distintas. Otro ejemplo lo encontramos en el Salmo 8, en el verso 4. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Mira la primera expresión. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y la segunda expresión. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Son expresiones sinónimas. Otro,
Otro de estos casos se encuentra en esa segunda línea. Se repiten las segundas líneas las cosas que hay en la primera. En el segundo forma de paralelismo de los salmos se menciona un paralelismo sintético. Esto quiere decir que en la segunda expresión se repite el mismo concepto, pero se agrega algún contenido adicional. Mira uno de estos ejemplos. En el Salmo 19, verso 8 dice, los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mira cómo el paralelismo es sintético. La segunda expresión agrega un poco más que la primera. Dice la primera, los preceptos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Pero la segunda dice, el mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. Otro ejemplo lo encontramos en el Salmo 119, en el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nota, la segunda expresión da luz con respecto a la primera, o mayor claridad con respecto a la primera. En ambos casos se agrega algo más. El segundo ejemplo es más claro, pues contesta la primera línea, contesta a con qué es que el joven limpiará su camino. A menudo será un juicio subjetivo decidir si se trata de un paralelismo sinónimo o sintético. A veces no va a ser muy claro, donde podamos definir qué tipo de paralelismo se está usando. Pero normalmente el paralelismo sintético se diferencia del sinónimo en que agrega mayor contenido. Por ejemplo, el Salmo 1, en el verso 1, dice, podría considerarse como un sinónimo porque está agregando algo más. Escucha, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los burladores. Aquí, como vemos, en estas dos expresiones, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores, parece ser un paralelismo sinónimo. Pero cuando comparamos esas dos expresiones con la primera expresión, nos damos cuenta que juntos engloban un paralelismo sintético. Escucha cómo se dice. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos. Primer frase. Segunda frase. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. En esa segunda frase vemos que hay un agregado, un contenido adicional que no se encuentra en el primero. Así que en su conjunto podríamos decir que es un paralelismo sintético. El otro paralelismo de los salmos es el paralelismo antitético. Es típico normalmente del libro de Proverbios, donde se menciona una frase positiva y una frase negativa. Escucha, por ejemplo, cómo lo dice el Salmo en el capítulo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Notas la primera expresión afirmativa o positiva? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Pero la segunda es una afirmación antitética, es decir, una afirmación negativa. Dice, pero el camino de los impíos perecerá. Normalmente los salmos están compuestos por este tipo de literatura, pero necesitamos ver algunos elementos adicionales de los salmos con los cuales seguramente concluiremos. Miramos algunas de estas características generales de los salmos. Los salmos vienen de la forma hebrea titulada la Midrash. La Midrash era el segundo libro de toda la Torá en el Antiguo Testamento, todavía el día de hoy llamada de la misma forma por los judíos. Lo que estoy diciendo es que ese Midrash, el Midrash judío, estaba compuesto por el libro de los Salmos, de Job, de Proverbios, de Cantares y de Eclesiastés. A eso se le conoce como la Midrash, o normalmente llamada en el Nuevo Testamento por Jesús mismo como los Salmos. Todo el Antiguo Testamento está dividido en tres tipos distintos de literatura. Una se le llama la ley, a otra se le llama los profetas y a otra se le llama los salmos o la Midrash. Todos estos tres componen toda la Torá, que es el Antiguo Testamento o la Biblia para los judíos. Y
Comienza primeramente con la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, llamado como la ley de Moisés o Moisés. El siguiente son los salmos. Y el siguiente son los profetas, que está compuesto por los profetas mayores y los profetas menores. El estudiar acerca del Pentateuco es muy importante, porque la lectura del Pentateuco y los libros de los salmos tienen una relación muy cercana. Por ejemplo, el pueblo de Israel leía el Pentateuco en 3 años. Los primeros cinco libros de la Biblia eran leídos por los judíos en 3 años. También los 5 libros de los salmos eran leídos en 3 años. Los salmos, todo esto estaba compuesto por 150 shabash o 150 sábados, donde se leía uno de los salmos en cada uno de los sábados, comenzando desde el sábado 1. Igual también el libro del Génesis empezaba a leerse en el sábado 1 y el libro de Génesis debía terminarse en el sábado 41. Así también, el libro de los Salmos comienza, el primer libro de los Salmos comienza en el capítulo 1 y termina en el 41. Los judíos empezaban a leer el libro del Éxodo en el sábado número 42. Y nosotros nos damos cuenta que el segundo libro de los Salmos comienza en el capítulo 42. El judío leía el libro de Levítico a partir del sábado número 73 y el tercer libro de los Salmos comienza en el capítulo 73. Ellos comenzaban a leer el libro de Números en el sábado número 90 y nosotros nos damos cuenta que el tercer libro de los Salmos comienza en el capítulo 90. Y así también ocurre con el último libro de los sábados. Los, los judíos leían el libro de Deuteronomio a partir del sábado número 107. Y también nosotros vemos que el quinto libro de los Salmos, que es el libro más largo, comienza en el sábado número 107. Así que había una correlación muy cercana o una especie de organización disciplinada para la lectura de los salmos. Ellos leerían los salmos en 150 semanas, lo que son aproximadamente 3 años. Bueno, para ser exacto, 3 años y 3 semanas. Y ellos leían los libros de los salmos en ese tiempo. Y nosotros probablemente vamos a gastarnos menos que ese tiempo. Pero había una correlación entonces entre el Pentateuco y el libro de los Salmos, como seguramente también existirá en el libro de los profetas, pero no es nuestro objeto de estudio en este tiempo. El primer libro de los Salmos es normalmente titulado como Salmos de David. Ese primer libro que va del capítulo 1 al 41 normalmente se llama Salmos de David. Y de hecho, en ese primer libro, Salmos 1 al 41, solamente cuatro salmos no son de David. De resto, todos los otros salmos de ese primer libro son de David. ¿Cuáles salmos no son de David entonces en ese primer libro? Bueno, solamente el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 10 y el Salmo 33. De resto, todos los demás son salmos de David. Por eso, el título de ese primer libro son Salmos de David. Algunos afirman con respecto a este libro o han hecho una relación con respecto a este libro separándolo de los demás y se data normalmente para la fecha en la cual David estaba vivo. El título que es colocado allí, del que hablaremos en un momento, el título es Al David, Al David. Por eso algunos lo traducen como de David, u otros lo traducen para David y otros lo traducen en honor a David, que es lo menos probable que sea la traducción. Pero podríamos decir en esto que son de David o para David, estos primeros 41 salmos. El segundo libro normalmente es llamado como Salmos del Templo, que va entre el capítulo 42 y el capítulo número 72. Son 30 salmos, llamados como Salmos del Templo. La generalidad de estos salmos es que son salmos para cantar en el templo. El tercer libro es llamado Salmos de Asaf y otros, porque allí en esta sección, desde el capítulo 73
hasta el capítulo 89, que son 16 salmos. Normalmente son salmos entonados por Asaf o por la coral de Coré o por otros, algunos como por ejemplo Hermán, Hermonita o incluso hasta el último de los salmos se menciona a Moisés. Entonces, nosotros vemos en esta sección variedad en los salmos, pero variedad de cantores también y de forma en la que debían ser entonados. El siguiente libro es llamado normalmente Salmos Diversos, el libro cuarto. Son salmos diversos porque hay, aunque son solamente 16 salmos, hay allí una gran variedad de salmos y no se observa una unidad necesariamente de pensamiento. Y finalmente, el último de los libros, que es el libro más largo, que es el libro quinto, que va desde el 106 hasta el 150, en el cual se encuentran allí, en esta sección se encuentran 44 salmos. Aquí del 106, del 107, perdón, hasta el 150, se encuentran 44 salmos que son normalmente llamados salmos de adoración o el libro de la adoración. ¿Sí? Y vamos a caminar por todos ellos, pero no lo vamos a hacer todo de una vez. Empezaremos en el Salmo, en el libro uno, perdón, y terminaremos finalmente en el libro número 7. ¿Cuáles son las fechas de los salmos? La fecha de autoría del libro de los salmos. Bueno, la mayoría de todos los críticos que aparecieron en el siglo XX y a comienzos del siglo XXI se mantuvieron, hablaron de que los salmos fueron escritos en un periodo posexílico, es decir, después de que Jerusalén regresó a su lugar o después de que Israel regresó a Jerusalén por mandato del rey Ciro el Persa. Es decir, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras y en el tiempo de Malaquías. Esta afirmación tomó fuerza a razón de que ellos analizaron básicamente el lenguaje literario de los salmos. Y como en el periodo de los macabeos hubo bastante de este tipo de lenguaje. Muchos entonces dijeron y exigieron que la fecha de datación de los salmos fuera en este periodo, es decir, cerca de 200 a 300 años antes de Cristo. Pero estas afirmaciones han sido contradichos no solamente por la historicidad de los salmos, sino por algunos elementos específicos de la historia. Por ejemplo, recuerde que el libro, la traducción de la Septuaginta, que es una traducción griega de la Biblia hebrea, se realizó aproximadamente 300 años antes de Cristo. De hecho, la versión de la Biblia que Cristo utilizó fue la Septuaginta. Pero debemos recordar algunos elementos. Por ejemplo, los traductores de la Septuaginta afirmaron no saber lo que significaban los títulos de los salmos. Ellos no sabían lo que significaba. Es decir, que el lenguaje era tan arcaico, tan histórico, tan viejo, que aún 300 años antes de Cristo, los propios traductores no sabían lo que se traducía en los títulos de los salmos. De hecho, hay gran discusión con respecto al significado de los títulos de los salmos y hay una pequeña discusión menos relevante sobre si los títulos de los salmos son inspirados o no, aunque la mayoría de todos los eruditos concuerdan en que los títulos de los salmos realmente son inspirados. Así, nosotros nos damos cuenta entonces en esta sección específica de que la historicidad era clara aún 300 años antes de Cristo. Otro elemento además son los últimos descubrimientos sobre la literatura ugarítica, es decir, la población que vivía en la zona de Canaán antes de que Israel la conquistara. Estos escritos, que eran cananeo-fenicios, son escritos que mantienen una gran similitud en el lenguaje con el lenguaje de los salmos, lo que contradice el argumento que afirman aquellos que dicen que los salmos son mucho más tempranos, perdón, mucho más tardíos de lo que realmente la evidencia nos deja ver que son. Por supuesto, nos damos cuenta de algunos elementos y debemos aceptar que algunos de los salmos son mencionados posexílicos. Por ejemplo, el salmo, los salmos de las riberas de Babilonia. ¿Recuerda? ¿Cómo podría yo, dicen ellos en el salmo, que es el salmo 100, 137, dicen que cómo podríamos cantar sobre las riberas de Babilonia?
acordándonos de cómo vivíamos en Sión. Bueno, afirmativamente nos damos cuenta que la historicidad de ese salmo es posterior al cautiverio. Así que debemos afirmar y aceptar que algunos de los salmos son posteriores. Por eso no decimos que todos los salmos fueron escritos en un instante o al mismo tiempo, sino que es una colección de colecciones. Es decir, que el primer libro es una colección, el segundo libro es una colección y todos los libros son una colección de esas colecciones que fueron recopilándose a través del tiempo sobre el libro de los salmos. Esto nos ayuda a nosotros a entender entonces la influencia que han tenido ellos en el tiempo. Hay que dar algunas razones por las que los salmos más tempranos realmente tienen esa intención o esa relación. Y otra de ellos es que los escritos del Mar Muerto, recuerden que los manuscritos del Mar Muerto, que contenían la mayoría de todos los manuscritos del Antiguo Testamento conocidos, fue encontrada en el año 1950. Y entre ellos se encontraron de 12 a 14 manuscritos que eran específicamente de los Salmos. Y estos manuscritos tienen una datación mucho más antigua que la datación que aseguran los críticos que tienen los Salmos. Es decir, que ellos, recuerden que los masoretas que vivían en las riberas del Mar Muerto, donde se encontraron los manuscritos, ellos habitaron allí 200 o 300 años antes de Cristo. Y ellos ya estaban recopilando literatura histórica muy antigua, no solamente los libros de la Biblia, pero mayormente los libros de la Biblia. Algunas cosas que debemos señalar de esto es que los salmos normalmente no hablan del juicio final, no hablan de los postreros días y no hablan de terminología que usaban los profetas. Así que por esto nosotros pensamos que los salmos sean anteriores a los profetas, por lo menos a los últimos profetas. Es interesante además notar que en los salmos no se encuentran los nombres propios normalmente o no se encuentran dedicados a nombres propios de personas. Por ejemplo, no vemos salmos dedicados a David o salmos dedicados a Salomón, como que ellos son un personaje que debe ser alabado o adorado, como pasaba con los escritos paganos, sino que realmente el rey de los salmos es el rey de David, no el rey David, sino el rey de David, que es el, el Señor de los ejércitos. Ejemplos en los cambios de los términos que se utilizan para nombrar a Dios se dan. Por ejemplo, en los libros de David, David se refiere normalmente a Dios, que es el libro uno. Nosotros vemos a David refiriéndose a Dios como Yahweh, Yahweh. Pero en el segundo libro, que es lo que llamamos los Salmos del Templo, nosotros encontramos que mayormente el nombre utilizado para Dios es Elohim. Y son muy cuidadosos y cautelosos de no utilizar el nombre Yahweh en esa sección de los Salmos. De hecho, solamente 15 veces en todos los 30 Salmos se utiliza el nombre Yahweh y normalmente va acompañado de de un adjetivo, por ejemplo, perdón, no un adjetivo, sino eh, ad, ad, sí, de un adjetivo, no un adverbio, sino un adjetivo. Un adjetivo, por ejemplo, se dice Jehová de los ejércitos, Jehová el Altísimo, o Jehová, eh, diferentes nombres de Dios están allí y normalmente no se utilizan en esos 15 ocasiones, no se utiliza nunca el nombre Yahweh solo, como sí ocurre en el caso en el caso de otros, del primer libro de los Salmos, que sí utiliza muchas veces el nombre propio de Dios. Yo sé que esta sección es muy interesante, por eso voy a dejarla para el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar con respecto a los títulos de los Salmos, cómo se organizan, cómo se ejecutan y cómo se relacionan entre sí los títulos de los Salmos. Pero eso lo haremos el día de mañana. Mis hermanos, no olvidemos que el propósito de este devocional, de esta salmodia, llamada por los reformadores en el siglo XVI como la salmodia de David o la salmodia de Dios, es un himnario de la Biblia, un himnario en el que Dios mismo nos muestra la forma en la que Él se agrada que sea adorado.
Él nos muestra dentro de esto la manera en la que Él se agrada en que sean utilizadas instrumentos, reverencia, adoración, congregacionalidad en la adoración. Esto es un himnario en el que Él penetra hasta nuestro corazón y nos muestra en qué se goza, qué le agrada. Es una manera en la que Él nos muestra la condición nuestra, pero también nos muestra la forma en la que Él actúa dentro del corazón nuestro. Aunque esta ocasión, este devocional, ha sido un devocional altamente académico con contenidos que detallan especificaciones de los salmos, tenemos que aceptar, mis hermanos, que el libro de los salmos es un libro de adoración. Es un libro que nos permite entrar a lo profundo de nuestro yo, en el corazón nuestro, como dice el Salmo 84, con nuestro corazón y nuestra carne, el poder cantar y alabar al Señor. ¿Cómo no podríamos nosotros entender que a través de los siglos se hayan compuesto cientos y cientos de canciones con distintas melodías, distintas versiones, distintos géneros musicales que están tomando los salmos para que sirvan de adoración al Señor? Pero mis hermanos, debemos recordar que aún mayormente y de forma prominente en los salmos habían solamente dos tipos de melodías para el Señor: con júbilo, que comprende esto, melodías con gozo, con palmas, con panderos, y melodías con solemnidad, que normalmente abordan las canciones de luto, las canciones de entronación del rey, las canciones de caminata. Así que nosotros debemos, mis hermanos, recordar que aunque pueden haberse compuesto muchas cosas, mayormente si queremos mantener la fidelidad a los salmos, dos elementos deben estar presentes: júbilo y solemnidad. Y cuando nosotros nos acerquemos a los salmos, a leer los salmos, a estudiar sobre ellos, entonces debemos acercarnos a ellos con júbilo y con solemnidad. Y acercarnos a ellos recordando que no es solamente teología seca o académica, sino que es teología para la adoración del corazón, para que nosotros meditemos. Esta palabra selah y la palabra aleluya, ¿sí?, que traduce nuestra palabra aleluya, son dos formas que manifiestan la manera en la que nosotros debemos acercarnos a Dios. Cuando el Salmo nos dice selah, entonces simplemente hagamos silencio. Meditemos en esto, escuchemos los instrumentos que están acompañando el salmo y meditemos en lo que ha dicho. Cuando el salmo dice aleluya, entonces nosotros debemos cantar con gozo, alzar nuestra voz y que los himnos, los instrumentos musicales cesen un poco, bajen un poco su tono y nosotros podamos cantar con mucha fuerza y con mucha alegría lo que el salmo está diciéndonos, porque aleluya sea nuestro Dios, aleluya sea nuestro Rey. Mis hermanos, es el himnario de Dios y deberíamos valorarlo como tal, porque Dios nos enseña a través de él cómo poder adorarlo correctamente en la intimidad de nuestro corazón. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que este día sea de gran bendición para ustedes y que Dios sea glorificándose en ustedes. Y los espero el día de mañana. El día de mañana, siendo la voluntad del Señor, vamos nuevamente entonces a poder continuar viendo algunos detalles especiales sobre esto. Y vamos entonces a poder glorificar a nuestro Dios y a nuestro Creador. Vamos a orar al Señor y terminamos y luego respondo a las preguntas. Padre y Señor de gloria, gracias quiero darte, Señor, por tu libro. Señor, si hay algún libro de la Biblia que sea altamente valorado para nuestro tiempo devocional, es este. Bendito sea tu nombre, porque en él encontramos tanto riqueza como profundidad, tanto adoración, Señor, como también convicción. Padre, gracias porque nos instruye y también nos ayuda a recordar qué es, Señor, lo que a ti te agrada. Gloria sea tu nombre, alabado sea tu nombre por las generaciones y sobre todo, Señor, en esta generación y entre nosotros los que nos encontramos presentes hoy. Bendito sea tu nombre, en Jesucristo. Amén y amén.